Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados, no los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti, son solo para ti. Exacto, tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. En ese número usted se comunica con los dirigentes, los directivos del patronato, y puede hacer sus aportes que serán bien recibidos. Igualmente, el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, en momentos tan críticos para la juventud, los adolescentes, atraídos por la delincuencia, el crimen, y esto es una institución para formar esos jóvenes que están en alto riesgo y hacerlos buenos ciudadanos para el país. Eso es lo que persiguen los salesianos de la Iglesia Católica, que regentan esa institución aquí en Santo Domingo, en la Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón. Bueno, en la semana hay hechos políticos que se han debatido y se ha discutido y se ha hablado, indiscutiblemente, porque son eventos importantes. Por ejemplo, el domingo, aquellas caravanas y los actos políticos del PRM, no hay duda que impactaron en la capital, recibieron sus elogios por un lado, otros recibieron sus críticas, no hay duda, sobre si fueron o no masivas, las manifestaciones, quiénes aparecían, quiénes no estaban, etcétera, etcétera. Otro hecho, no hay duda tampoco que es un hecho importante, fue la selección del candidato a senador de la capital o del Distrito Nacional por parte del PRM, que estaba también en una suerte como de limbo ahí. O sea, se mencionaron muchísima gente, pero como que nadie quiso asumir el papel. Pero además también era Voz Populi, que se había baloteado la figura del señor Guillermo Moreno, y de hecho al final resultó tal como se había especulado. Eso fue un hecho también que llamó la atención. También un hecho que me parece importante es la decisión del
gobierno de echar para atrás de la ley de tasa cero de productos para competir con el agro. Imagínense ustedes, después de críticas severísimas que se le hicieron al gobierno y que dio pie para que la oposición misma también tomara una posición, diríamos, de avanzada y de liderazgo en la crítica al gobierno. El gobierno reculó, como se le echó para atrás y tuvo que tumbar eso, porque es echarse todo un sector en contra, como dijimos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esta agresión al agro? Hemos dicho. Vamos a comentar de todo esto. Me parece una absurdidad, digo yo, que directivos del PRM, voceros o analistas políticos, vean un hecho como de atractivo político para el PRM o de beneficio político para el PRM. El caso de la candidatura a la senaduría del distrito para el señor Guillermo Moreno. Se ha señalado que Guillermo Moreno es el gran beneficiario porque por primera vez va a tener números altos, va a recibir números altos y es lógico que reciba los votos de su PRM, si es que lo puede recibir, si no tiene rechazo a lo interno también hay. Eso está por verse. Ahora, que se diga que la decisión es correcta porque si Faride estaba mal como senadora, como candidata, entonces llegar con este refuerzo que ya ha aprobado que tiene 1.8 en elecciones nacionales, que le puede sumar esos votos a un PRM que tiene una base de apoyo amplia en la capital, porque tiene un partido que como partido el PRM tiene más de 50% y el candidato que es el presidente Abinader asume, o mejor dicho, llega a niveles de 55, 56, 60. Entonces es muy lógico que gane cómodo Guillermo Moreno. Eso es un análisis. Yo pienso que eso es absurdo. ¿Por qué? Porque si usted sabe que tiene esos niveles, decíamos nosotros aquí al principio, si el PRM tiene esos niveles, ¿por qué humillar a la familia Raful? Porque no ha sido un sacrificio de Faride, no ha sido una humillación a Faride y Raful. Y a Tony Raful, su padre. Han sido humillados. Claro, eso es desde mi óptica. Ellos podrán interpretar las cosas distintas y hasta ahora ella lo interpretó distinto. Fue una distinción que le hizo el presidente con bloquearle o cerrarle el paso. Ahora, ¿cuál era el peligro de que ella fuera la candidata si el partido está muy bien posicionado con más de un 50 y el candidato que le arrastra también casi, no le arrastra, pero le aporta confianza al candidato a senador, que es el voto del presidente Abinader, que supuestamente tiene 55 o 56. Entonces, ¿por qué sacrificar? ¿Por qué humillar a la familia Raful? Esa pregunta se la ha hecho todo el mundo. Ahora, yo soy de lo que digo que el PRM está muy mal aquí en la capital. Porque yo decía, si Faride anda mal, el PRM anda muy mal. Por esa razón, porque ¿por qué sacrificarla a ella? ¿Por qué humillarlos? Si el partido y el candidato están muy bien posicionados, entonces ¿cuál es el peligro? El peligro no era ella, sino que no hay los votos. Entonces este señor, si le puede aportar un 1%, un 20 o 30 mil votos, parece que el PRM los necesita. Y la absurdidad viene de ahí para mí, de que se diga que este señor es una carta de triunfo para el PRM, cuando el PRM o que el presidente tiene unos niveles que le han dado unas famosas encuestas que son sus encuestas, decíamos nosotros. Por tanto, yo creo que esa escogencia de Guillermo Moreno lo que ha hecho es derrotar las encuestas. Es decir, hacer no creíble las encuestas del gobierno que dan al gobierno con números, que no necesita que le sumen boticos.
La realidad es que faltan esos voticos porque no tienen los números que supuestamente le dan las encuestas. Porque son encuestas amañadas, por apaño, porque son apañadas. Entonces, al ser apañadas, terminan siendo amañadas. Eso es la situación que se ha visto o la que hemos analizado algunos. Otros la ven, repito, como un hecho de que el partido se abre, el partido tiene, no es un partido cerrado con una ideología, acepta a gente con agenda incierta, como se dice, porque este señor de la izquierda, usted tiene a un señor como el señor Despradel, Fidelio Despradel, un comunista reconocido del país, y que este hombre venga y apañe la candidatura del oligarca Luis Abinader. Entonces andamos, como dicen, con los pies para arriba y la cabeza para abajo. Es decir que todos son argumentaciones para justificar lo injustificable, porque a esta altura de juego, como se sabe, un partido en el poder como el PRM, que no tiene un candidato malo, porque el candidato es el presidente Abinader, no es un mal candidato, que tenga que apelar a un extrapartido, definitivamente es una muestra de debilidad. No hay que, como dicen, cavar hondo para usted encontrar ese filón de verdad, que es esa, o es por lo menos mi verdad, que es otra cosa. Bueno, vamos a ver, porque lo de la tasa cero, señores, qué tosudez. Siempre yo he citado aquí a don Santiago Ramón y Cajal, ese eminentísimo médico español, ganador del Premio Nobel de Medicina. Ese señor dijo que lo malo de un error no es cometer el error, sino persistir en el error. Entonces el gobierno, ¿cuántas críticas se le hicieron de todos los lados? No de lados interesados políticamente, no, sectores afectados por esa medida. Ayer precisamente yo citaba el caso de Miguel, bueno, me acordaré más luego, porque estos son tantos nombres que tengo que manejar. Miguel es uno de los grandes productores de cerdo, decía yo, del Cibao. Entonces, la Asociación de Porcicultores gritó porque cómo es posible que pongan tasa cero para importar carne de cerdo, porque nosotros entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos los productores nacionales? Decíamos nosotros que la industria cárnica es buena y tiene confianza, una industria que recibe 100, 125, 150 mil cerdos de 100 kilos todos los meses, que ha habido problemas porque la fiebre porcina africana, la fiebre porcina clásica, léase Dandí, han diezmado la población porcina, no hay duda de ello, pero esa situación se tiene que corregir sobre la base de eliminar los focos, mejores prácticas cuarentenarias, cosa que estamos viendo que son las debilidades de esa mala gestión que hay en el sector agropecuario, que está sin cabeza. Y que decíamos nosotros que el gobierno parece que no se quiere dar cuenta de que la situación es grave. Pues ahí está todo. Lo hemos visto ahora con todos estos problemas de plagas. Plaga en San Juan, plaga por el este, plaga por Santiago, plaga por en la línea noroeste con el banano. Y todo hay un descalabro. Y siempre señalamos nosotros aquí lo de las debilidades en las medidas fitosanitarias. Siempre yo he hablado de esas, he señalado esas malas condiciones que hay, cuarentenarias, en muelles, puertos, aeropuertos, mejor dicho, muelles o puertos, aeropuertos y frontera. Son los tres sitios claves. Y siempre señalamos de esas debilidades. ¿Cómo es posible que ese ministerio, que yo he dicho, ya cae en la categoría de una estructura de una ONG?
Así está el Ministerio de Agricultura, de tan débil institucionalmente que está. Entonces, hay problemas graves que uno quisiera pensar que no puedan ni siquiera asomarse por este país, que ojalá Dios, la mano divina, la providencia divina nos cuide, que siempre ha cuidado de este país. Y que aquí no se aparezca la monilia del cacao, el fusario de las musáceas, óigase bien, que son dos plagas que fácilmente podrían arruinarnos a nosotros como país exportador y para el consumo local. Entonces ya vino el gualombín, que no es culpa de estas autoridades, ya vino en los tiempos del PLD y diezmó a los cítricos. Pero esa mosca, perdón, hemos señalado nosotros que la mosca mediterránea, las autoridades minimizan, no, eso es en el este, ahí no hay productos de exportación, porque ahí lo que hay es pasajeros que vienen, pero ahí no hay plantaciones que puedan ser afectadas. Ajá. Pero resulta que los americanos, más que los europeos, porque esa mosca en Europa no le tienen miedo, tanto miedo como en Estados Unidos, porque en esos climas allí la mosca no prospera. Puede prosperar en el Mediterráneo, la zona tal vez de Barcelona, esa zona sur de España. Entonces, la mosca mediterránea en los Estados Unidos es muy peligrosa. Estados Unidos declara unas cuarentenas para el país entero, pero nos afecta a las exportaciones de aguacate fácilmente, el aguacate Hass. Entonces, eso es muy delicado. Son millones de dólares que se pierden por efecto de esa mosca. Ahora, hoy se destapa agricultura. Hoy detuvimos 42 kilogramos de frutas y carnes y vegetales que traía el artista Julio Iglesias, que venía de España o venía de Estados Unidos a pasar vacaciones a su vivienda de Punta Cana, y entonces él viene con sus frutas. No, es que no pueden enterar, exacto, por eso es el problema de la mosca. Llegó así. Un turista, una cartera, una maleta, trae su fruta, viene de Perú, o viene de Argentina, o viene qué sé yo de dónde, o de Europa, o de Marruecos, qué sé yo, por poner un ejemplo, y trae la plaga. Pero ¿dónde está el rigor de la cuarentena que se tiene que tener en puertos, aeropuertos y fronteras? Entonces ahora apareció que a un artista famoso de España, que dicen que es el señor Julio Iglesias, que viene cargado. Por eso hace años que se le está diciendo a todo el mundo, a todos, hasta Charles Bludon, que en paz descanse, no podía traer cosas a la romana. Pero uno sabe cómo son los poderosos, que quieren vivir como perro por su casa, o como chivos sin ley, como caprinos fugitivos. Como decía don Carlos Rafael Goico y Morales, que en paz descanse, esa alma buena. Entonces, así es que hemos andado, y así anda el país, con esa debilidad institucional. Por eso estamos llenos de plagas y de enfermedades, porque no hay controles, pero no hay técnicos, ni hay cabeza que dirija agricultura, el ministerio. Y el gobierno feliz silbando y cometiendo errores gravísimos. Ese de la tasa cero es un error grave. Hemos tenido la influenza aviar también a los pollos. Pero ¿y cuántos problemas que se van a acumular? Y este gobierno no da pie con bola, solamente repartiendo dinero. A los arroceros, dale 50 millones de pesos, regálale para que compren semillas. Ese no es el problema, presidente. El problema es estructural. ¿Cómo usted va a resolver ese problema del DERECAFTA? ¿Cómo esa gente van a responder a esa competencia no desleal? Porque es una competencia que está acordada por un acuerdo con los Estados Unidos y con Centroamérica. Nosotros debíamos hacer las correcciones del lugar, y este gobierno se lo advertimos con tiempo. Miren, vayan ayudando a esto, a corregir lo que viene. Porque lo que viene es grave para los productores. Ustedes lo verán ahí. Eso es otra de la ingobernabilidad que viene para el próximo periodo, que lo sepan las autoridades que van a administrar esos tiempos políticos o económicos. Vamos a la pausa y regresamos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Que por qué te quiero, son tantos motivos. Fui como tu cielo, tu luz en tu sombra, tu mejor amigo. Conmigo supiste dominar tu miedo y con mi ternura pude demostrarte que por qué te quiero, que por qué te quiero. Son mil cosas a la vez. Todo el que alguna vez soñó con irse, no deja de soñar con regresar. Y nosotros estamos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, después de ese asunto del tasa cero y esa ley tan mal implementada, bueno, mal encaminada, porque el presidente no la va a promulgar, ya la tumbará, como se dice, porque imagínense. Pero no hay duda que la oposición le sacó filo a esa decisión y le seguirá sacando filo a esa decisión, diríamos casi burlándose de la decisión de echar para atrás ante críticas que fueron tan contundentes, pero que no entendían eso o no lo quisieron entender, ahora lo entendieron. Entonces, eso el gobierno no se va a quedar tranquilo, porque yo creo que esa victoria, vamos a llamarle así, de la oposición al hacerle críticas severas y encaminar a los productores también que hicieran sus críticas y presionaron al gobierno y le tumbaron, como se dice, le tumbaron el brazo al gobierno o el pulso al gobierno. Pero el gobierno, yo sé que a Leonel Fernández que se prepare, porque el gobierno tratará de que se vea disminuido en febrero, para crear cierto desconcierto en las filas de su partido y de la alianza, que no lo vean tal vez como el hombre que puede ser un peligro para la reelección. Bueno, vamos a minarle el trabajo, vamos a conquistarle a algunos de sus candidatos o a hacer que renuncien y que se haga ver que la fuerza del pueblo no tiene la fuerza que realmente dicen que pueda tener y que se vea debilitada en febrero, para entonces tratar de competir o con un Leonel Fernández debilitado o con un PLD recuperándose o recuperado, que pueda ser el candidato elegido para competir, que sea Abel y no Leonel Fernández. Es decir, ese es un interés marcado que tiene el PRM como partido y no es mala estrategia, porque esa sería una estrategia correcta. Bien. Pero esas cosas vamos a ver cómo evolucionan, porque el gobierno está cometiendo errores garrafales
Todo esto que acabamos de mencionar son errores y las cosas no están pintando tan bien. Ayer Estados Unidos le respondió a los hutíes. Nosotros dijimos aquí, ustedes verán cuando comiencen a caer los Tomahawk. Ahí están cayendo los Tomahawk. Allá en Yemen, en el área donde manejan los rebeldes. Pero no hay cosa más cobarde que un terrorista. Ya ahora están al grito, que era lo que nosotros decíamos. Ahorita, más luego, mañana, más tardado, ustedes verán cómo salen las mujeres y los hombres de Yemen con los niños muertos, enseñándolos, porque las bombas norteamericanas cayeron allí. Irán dice que eso es un abuso de derecho, al derecho internacional. Una gente que está cansado de hacer terrorismo en toda la zona y por todo el mundo, haciendo terrorismo, matando gente. Ellos mismos mataron miles de manifestantes por un simple velo, que una mujer no llevaba el velo, y eso fue una protesta y mataron miles de muchachos en las calles de Teherán. Y hablando de derechos humanos. Pero así es que son los terroristas, de cobardes. Estados Unidos lo bombardea, que actúen, que le declaren la guerra. Irán, que es guapísimo. No se atreven. Los hutíes, al grito, que eso es un abuso de los Estados Unidos, esos ataques, y que eso va a traer represalias. Traigan la represalia, pero Estados Unidos se lo advirtió. Y Gran Bretaña le advirtieron lo que venía si no dejaban los ataques a los barcos. Ahí hay 430 barcos que vienen de China, de Japón, de Corea, de Australia, de Nueva Zelanda y de todo ese Pacífico Sur profundo, Filipinas, Tailandia, Indonesia, Malasia, todo el mundo el que exporta, o Taiwán. Esos barcos tienen que desviarse por África. Entonces pierden 10 días, pero ya España está pagando los furgones a 3.500 y a 3.000 euros cada furgón, que se han incrementado en más de 1.000 euros. Porque cada barco de esos que pasaba por el Mar Rojo y llegaba al canal de Suez, entraba al Mediterráneo y estaba en la costa de Italia y Francia, y de Francia y de España, y Grecia y Turquía y todo el mundo. Pero ahora hay que dar la vuelta por África, subir todo el Atlántico y entrar de nuevo al Mediterráneo. Eso cuesta 10 días más de retraso. Más combustible, más costos. Y entonces eso lo provocan los hutíes, los terroristas de Irán que están ahí en el Yemen. Entonces Estados Unidos tiene que ponerle freno a eso. China, hipócritamente, no vienen ahí, pero ellos son los que están sufriendo porque sus embarcaciones no pueden pasar por el Mar Rojo, los chinos. Egipto va a protestar porque Egipto es el que cobra en el canal de Suez. Ahora va a tener su negocio, es tan malo. Es decir, que va a gritar. Entonces, ¿cómo es posible que el mundo puede estar de rodillas con estos terroristas, aterrorizando a toda la humanidad y creándole problemas a la humanidad por ello estar con estas actitudes tan beligerantes? Pero tan cobardes, porque si ustedes quieren atacar a Israel, atáquenlo, vayan y atáquenlo. Israel que se defienda como se ha estado defendiendo. Pero usted no puede atacar un barco que venga de la India por ahí, que viene cargado de mercancía de la India, o que van para la India o para China. Hoy que usted lo ataque y hay gente que va en barcos civiles que son indefensos. ¿Cómo es posible algo igual? Se lo advirtieron la potencia, ahora están sintiendo los golpes. Ya los Tomahawk están cayendo, pero eso encarece los productos. Y ahora vamos a tener nosotros todos los productos que vienen de Asia, que son muchísimos, que vienen de Japón, que vienen de China, de Corea. Todos esos países exportan para República Dominicana y nosotros exportamos para allá. Ahora se complica la situación. Entonces tenemos nosotros que aceptar costos altísimos por unos sinvergüenzas, cobardes, como siempre, y entonces se nos deforman los planes al país. Todas esas cosas hay que tenerlas pendientes. Y hablando de planes, yo ayer, porque es que estas son cosas que uno tiene que hablar y repetirlas. Ayer yo hablaba de Pedernales y hablaba también del caso, por ejemplo, de Montegrande. Que se crean estas expectativas, pero que es peligroso, yo decía, el exceso de optimismo. Con Pedernales
hablé y puse las gráficas de lo que son las capacidades hídricas de la provincia de Pedernales, que es la más baja de todas las provincias del sur. Entonces, decíamos que con esa situación de tensión hídrica, hablar de la expansión de Pedernales como un gran polo turístico, entendía yo que eso era una limitante. Y dije que de los 106 milímetros que consume el agro en la zona, millones de metros cúbicos. 7 que consume la población, que son 20 y pico mil habitantes, y que el consumo de la ecología de la zona, 3 millones. Eso hacía un consumo, una demanda de 102, pero que solamente había 106 por todo. Entonces hay una diferencia que falta y que hay que suplirla. Pero resulta que hemos dicho, Pedernales va a crecer 3 veces o 4 veces la población que tiene. Y la demanda de agua se va a incrementar muchísimo. ¿Qué puede pasar? Decía yo, o tienen que hacer una planta desalinizadora de la agua, desalinizarla allí y servirla, eso yo no sé los costos. La energía eléctrica, bueno, se están instalando allí los molinos estos, sí, son como unos molinos, lo que se usan con aspas enormes, grandísimas allí, aquellos abanicos que usan para producir energía con el viento. Tal vez ahí hay un parque eólico que puede ser tal vez el que va a suplir energía a la zona, pero eso consume mucha energía. Pero ¿qué puede pasar también? Como el sector privado es insaciable, pueden cambiar el modelo productivo de Pedernales. Entonces Pedernales, que usa 106 millones de metros cúbicos de agua para agricultura, se puede eliminar la agricultura en la zona y le dirán, miren, ustedes van a vivir del turismo, olvídense de lo agrícola. Entonces se va a pasar toda el agua que consume la agricultura sería pasada al turismo. Eso puede ser una alternativa. Y los intereses cambian todo, porque así pasó en Romana. En 1911 había un senador en la Romana, muy diligente, el señor Clemente Sabiñón, creo que era Clemente que se llamaba, pero era de esos municipios muy activo, y el hombre se movía con los boricuas, con la gente de Puerto Rico, que comenzaron a sembrar, compraron 20,000 acres, cada acre son 6 tareas, compraron 20,000 acres en esa zona de Romana y Güey, para sembrar caña y llevarla en barcazas a Puerto Rico. Así nació la Puerto Rican South Sugar Company, hoy Central Romana. Entonces, ese señor fue un cabildero que ayudó como político y hombre influyente en la zona, ayudó a consolidar eso, pero eso trajo el problema de que luego terminaron los pequeños productores saqueados por esa grande compañía y Central Romana se estableció sobre la base del saqueo, de expulsar a muchísima gente, los gavilleros, y cuando llegaron los americanos aquí con su sistema torre, y comenzaron a acercar terrenos y a sacar gente de la zona y consolidaron millones de tareas de tierra para lo que hoy es la Central Romana, porque todo se acomoda, se fue a pique toda esa producción pequeña, de pequeños productores, lo eliminaron a todos y consolidaron la tierra de Central Romana. Luego de la Puerto Rico vino la Gulf and Western y hoy es Central Romana. Heredó todo eso, por eso viene desde 1911. Entonces, como se cambió ese modelo allí, se puede cambiar el modelo de Pedernales, decía yo, o digo yo, mejor dicho, hoy, agregando al comentario de ayer. Porque para mí la limitante es el agua en Pedernales, porque es la provincia con mayor tensión hídrica de todo el sur. Y en el país, tal vez, Samaná tenga una tensión hídrica como ellos, pero en Samaná la pluviometría es alta.
Entonces hay un agua superficial que se escurre, ¿verdad? Se va por la bahía o cae, o va al otro lado del mar, por la zona de las terrenas, o va al río. También a los ríos que hay en la zona se escurre, no sé. Entonces, esas son decisiones que probablemente tengan que tomar autoridades del futuro. A medida que vaya creciendo ese polo, que se tenga que cambiar el modelo productivo de Pedernales. Y esos 106 milímetros, repito, 106 millones de metros cúbicos de agua que utiliza la agricultura de la provincia de Pedernales se han derivado al turismo y se cambia el modelo productivo de la provincia. Vamos a ver qué pasa. Pero hablando de planes, los gobiernos tienen que venir con planes. Los presidentes, este gobierno llegó sin planes al país. Por eso, cuando hablaba de Montegrande ayer, que el problema es que se va a terminar Montegrande, pero la gente dice, leía y decía ayer que los campesinos no van a ir al acto de inauguración que haga el presidente allí. Vamos a ver. Ellos están disgustados, no le han buscado las viviendas, no le han asentado, no le han dicho nada de parcelas, allí no se va a mojar nada, ni hay agua para acueducto, ni agua para agricultura, porque nada más el muro se está llenando la presa, y yo no sé ni siquiera si la casa de máquina está lista, decía yo, para producir energía por lo menos. No lo sé. Pero ¿qué pasa? Cuando un gobierno viene con planes, las cosas se hacen bien. El mismo PLD de Danilo Medina no fue previsor, porque si ustedes van a hacer la presa, vayan trabajando en los canales para que la gente hoy, tal vez el gobierno hubiera asentado miles de productores en la zona, pero nadie ha hecho nada. Ni el gobierno de Danilo Medina inició su trabajo, ni el gobierno de Luis Abinader menos, con menos tiempo además. Entonces, las obras de toma, la adecuación de obras de toma para el acueducto del suroeste, tampoco no se sabe nada. Entonces la presa se inauguraría y allí va a quedar como una especie de testigo mudo allí, llena de agua, y entonces, bueno, sembrar tilapia, como decía, que en paz descanse mi querido amigo Aristófanes Urbáez. Pero fíjense lo que es la planificación de un gobierno con un criterio de Estado, como fue Balaguer, como un estadista. Yo he citado aquí que en el año 1966 Joaquín Balaguer anunció todo ese plan de obras hidráulicas del sur, lo anunció en las matas de Farfán. Y previó todo lo que ustedes ven en Azua, todo ese canal, la presa de Villalpando, la presa de Sabanayegua y la presa de Sabaneta. Pero ¿qué hizo ese señor? Mientras hagan la presa de Sabaneta, yo voy a hacer el canal José Joaquín Puello. Y se comenzó a trabajar y se hizo el canal José Joaquín Puello como temporero. Es decir, su uso era nada más cuando tenía un nivel de agua el río Maguana, que subía, el estiaje no existía, estaba en buen promedio de caudal. Y entonces se derivaban las aguas para el canal y el canal daba servicio temporero. Balaguer siempre dijo, cuando vamos a hacer la presa la presa de Sabaneta para el agua, tenemos el agua ahí, se levanta ese nivel y va a derivar el agua hacia el canal en forma definitiva. Es decir, cuando se terminó la presa de Sabaneta, el canal cambió e incluso aplicamos la cuota parte en San Juan de la Maguana. La ley de cuota parte la pudimos aplicar porque esa presa derivaba las aguas precisamente para el canal José Joaquín Puello, que dejó de ser temporero. Pero se hizo el canal. Entonces esos son gobiernos previsores. Asimismo se hizo el canal Yaque del Sur Azua. Antes de que se terminara la presa de Sabanayegua, ya ese canal se estaba terminando prácticamente, como yo he dicho aquí, y el 18 de abril del año 1978 se inauguró el canal Yaque del Sur Azua, y todavía la presa de Sabaneta no estaba lista para regular la creciente del río Yaque.
Pero eso se llaman gobiernos previsores, con planificación de lo que se va a hacer. Resulta que ahora tenemos la presa de Montegrande, pero no hay uso ni agrícola, ni ganadero, ni uso para los acueductos, y probablemente hasta el servicio energético tampoco estén las disponibilidades para ello. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, hay una noticia buena que nosotros tenemos que anunciarla, pero ya es conocida a nivel, diríamos, del país, que es el anuncio de que el cardenal, el emérito cardenal López Rodríguez, ha sido dado de alta, está para su casa, bajo el cuidado de las monjas, creo que son de la caridad, que le llaman, las que cuidan de él. Y eso está muy bien. Y esperamos que se recupere totalmente el cardenal López Rodríguez, que repito, fue dado de alta hoy, que ya esa operación ha sido un éxito, la operación que se le hizo en Sedimat. Fíjense cómo ese es un señor, señores, ese es el carácter nacional, ese es el carácter del dominicano puro, como es él, prominentísimo ciudadano de este país. Hombre que tiene su conciencia siempre alerta, mantuvo su conciencia siempre alerta mientras estuvo en el cardenalato, ejerciendo sus funciones eclesiásticas de altísimo nivel. Entonces él lo operaron una vez del corazón y le ofrecieron hasta los mejores hospitales que lo tienen los cardenales en Roma para que lo atiendan. O en Estados Unidos. No, yo me voy a operar en Sedimat, porque si yo soy el presidente del patronato, yo creo en esta institución. Se operó ahí. Esta operación también pudo habérsele hecho en Roma, en el mejor hospital que tienen para la curia romana. El Papa y todo el mundo que lo atienden allí con todas
los mejores avances médicos de Europa. Pero el cardenal prefiere su Sedimá, donde él es presidente de ese patronato excepcional, verdaderamente excepcional. Que siga recuperándose el cardenal López. Bueno, hay otra noticia interesante que me parece buena, que el gobierno dominicano parece que reencauzándose por mejores caminos diplomáticos, dice que hay una comisión de Haití que se va a reunir con una comisión dominicana para discutir los asuntos del masacre. Y eso está bien, porque eso era lo que había que hacer desde el principio. Y corregir los entuertos y asesorarse de la gente con calidades. Porque yo dije aquí que quien firmó en el 2021, quien firmó por el gobierno dominicano a los haitianos, no conoce nada de eso, ni ha leído nada de eso, de lo que hay que hacer ahí, o de los conocimientos de las cosas que suceden ahí, y de por qué tienen que suceder, o suceden, o por qué sucederían, o van a suceder, qué sé yo. O se contemplan en tratados, o se contemplan en estudios. Pero no sabían nada de eso, porque son la bisoñez de un gobierno que llegó nuevo y sin planes, como acabamos de señalar ahí. Pero se van a nombrar comisiones, se va a nombrar, según ley, una comisión internacional o algunos técnicos internacionales que vengan a chequear qué es lo que está haciendo Haití, qué es lo que puede necesitar Haití, qué podemos nosotros ceder, qué puede Haití concedernos a nosotros, qué sé yo, y buscar un arreglo. Está bien que se busque un arreglo en la zona. Ahora, dije aquí, busquen gente que tengan capacidad para saber y entender ese problema. El gobierno, que no se ponga con cualquier gallo loco, como se dice, o cualquier gente de estos que nada más viven hablando y no son técnicos en la materia. Ahí, en ese río, hay que saber qué es lo que se va a hacer. Las dos cuencas del río Masacre, la cuenca dominicana y la cuenca haitiana. Ustedes tienen que determinar cuáles son los aportes afluentes de esas cuencas. ¿Qué fluye de la cuenca haitiana y qué fluye de la cuenca dominicana hacia el río? Para usted determinar entonces cuál es el aporte de la cuenca haitiana y cuál es el aporte de la cuenca dominicana. Y entonces hacer un uso justo y ¿cómo es la palabra? Justo de esa distribución de agua. Porque no se pueden dividir en partes iguales. Si usted no sabe cuál es el aporte de cada cuenca, el aporte de la cuenca afluente haitiana y el aporte de la cuenca afluente dominicana. Haití tiene unos afluentes que yo me acuerdo que nosotros hicimos unas instalaciones ahí para el proyecto de Carbonera. Y se instalaron unas bombas que yo, incluso trabajando para Reforma Agraria, fui con una brigada de Manzanillo, del proyecto La Cruz de Manzanillo. Instalamos esa bomba para un canal de llamada del Saladillo, de la laguna de Saladillo, que debiera ser la laguna ideal para tirarle agua a Haití y echarle agua a nosotros, porque se pueden mojar 80,000 tareas haitianas y 80,000 tareas dominicanas. Porque Haití tiene unos afluentes que uno se llama el Matrié. Ese confluye con el Masacre. Entra al Masacre, pero ya llegando a Saladilla ya. Hay otro que se llama Jasá. Eso haitiano tiene un nombre raíz. Y el otro no recuerdo cómo se llama, el otro río. Son unos ríos que aportan agua al Masacre, pero lo aportan ya que no lo usan los dominicanos. Porque los dominicanos tienen unos diques derivadores antes de llegar a Saladilla para mojar la tierra esa de Dajabón. Entonces, ese estudio hay que hacerlo. ¿Qué aporte hace la cuenca afluente haitiana y qué aporte hace la cuenca afluente dominicana? Porque dijimos aquí que en el caso del Artibonito,
La cuenca haitiana y la cuenca dominicana son más o menos igual, pero los afluentes mayores son nuestros, que aportan a la cuenca haitiana, pero eso lo aprovecha todo Haití, el Artibonito prácticamente lo utiliza todo y tiene una presa ya en peligro. Por tanto, ahí hay una distribución, en partes iguales. Se puede hacer allá. Aquí depende de lo que aporten también estas cuencas, lo hemos dicho. Y además, que la Comisión Dominicana sepa que ahí tiene que haber una consideración única, óigase bien, de hacer un promedio no del caudal de estiaje, sino del caudal promedio anual de agua que tenga el río. Porque si lo hacen del estiaje, señores, ese río en tiempo de estiaje no lleva ni 2 metros cúbicos. Entonces hay que hacerle un promedio anual porque ese río tiene un tiempo que tiene muchísima agua como están ahora y los haitianos están encantados viendo toda esa agua y quieren derivar agua de ahí para llevarla tal vez a una laguna por ahí y de allá rebombear y mojar los cultivos que ellos quieran mojar, porque eso no es canal, eso es lo que están haciendo, es un flume de conducción de agua. Eso es lo que han hecho los haitianos, porque eso no lleva ni taludes y probablemente lleve una inclinación tal vez más de 1 a 1000, que es en canales de riego, es la conducción debe ir en esa proporción de gravedad, 1 a 1000, es decir, 1 metro en 1000 metros que vaya derivando para que el agua se desplace suavemente. Pero esto es un cajón que yo estimo que ellos lo que van es a derivar agua por ahí y llevarla no para mojar, porque ese canal no tiene un área irrigable ahí determinada, sino llevarla a un sitio donde de ahí la puedan rebombear. Yo creo que si hacen el estudio bien de lo que es la laguna de Saladillo, que en tiempo de lluvia esa laguna se llena de agua ahí y puede aportar 10 metros cúbicos de agua. Y 10 metros cúbicos, señores, eso da para mojar por lo menos casi 200.000 tareas de tierra entre los dos pueblos. Y estaríamos tranquilos, tanto los haitianos y nosotros, y punto. Y que se haga ya un dique derivador en Saladilla. Que nosotros jalamos agua de ahí para los proyectos de reforma agraria, repito, para el proyecto de Carbonera. No sé por qué que esos estudios, si no lo han hecho, o si están, ¿dónde están esos estudios? Pero el INDRI tiene todo estudiado ahí. Desde hace mucho tiempo atrás están esos estudios. O la presa de Don Miguel. Esa es otra posibilidad, pero con ese gobierno haitiano no se puede hacer nada tampoco. ¿Quién va a determinar el dinero que se necesita en esa presa? ¿Cuál va a ser la contribución haitiana? No se sabe. ¿Cuál es la contribución de las cuencas? No se sabe. Yo no sé si los estudios estarán hechos. Asumo que el INDRI tendrá los estudios de la cuenca nuestra, la cuenca afluente nuestra, pero la cuenca afluente haitiana, ¿quién tiene esos datos? ¿Quién puede conseguir esa información? Yo no sé si esas comisiones estarían en calidad de ellos. Vamos a esperar. Pero ojalá el gobierno dominicano tenga una representación, además de digna, que no lo puedo poner en discusión, pero que sea capaz, que sepan qué es lo que van a escribir y a decir, para que aquellos entiendan quiénes somos nosotros y qué es lo que nosotros perseguimos. Que no es dejarlo a ellos sin agua, pues ellos tienen un derecho. Pero hay que discutir ese derecho en forma que deje complacido tanto a ellos como a nosotros. No tenemos que irlo a amenazar tampoco. Les invito a que lean el doctor Marino Vinicio Castillo. Toda la semana el doctor Castillo publica en su blog La Pregunta, un nuevo año crucial. Y es un artículo muy interesante del doctor Castillo, porque es que él siempre pone en ese plano del peligro que corre la nación dominicana con todos estos problemas, principalmente ese problema haitiano, que no deja de ser un problema serio para la estabilidad nuestra, y ese bandidaje allí, pero además el narcotráfico. Señores,
el narcotráfico aquí, fíjense ya el nivel, y ese caballero que se llama Marino Vinicio Castillo, sí tiene aquí una verdadera, una enciclopedia no de información, no de participación, señores, denunciando esa posibilidad que era la de que el narco entrara a la política con la fuerza ya de adquirir curules congresuales y cuotas de poder tan importantes que fíjense hasta dónde hemos llegado, que un capo tuviera un helicóptero que aparecía en el hangar del helicóptero del presidente de la República. Oigan hasta dónde llegamos nosotros. Y esas consecuencias no han sido más que agua de borrajas, porque nada ha pasado. Gracias por su atención. Nos vemos mañana, el lunes, en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol y comenzando la noche.